¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mato Cantuño. En esta ocasión vengo a presentar justamente la simulación con la implementación del código Hamming. Voy a estar explicando los conceptos, cómo es su funcionamiento y cómo hacerlo para justamente implementarlo. Llevar ciertas recomendaciones, ciertos ajustes que se deben de tener en cuenta y justamente eso. Espero que aprendas, espero que te agrade, espero que lo disfrutes y que te sea de gran ayuda. Eso es todo y a continuación el cómo hacer el código Hamming. Ok, iniciando con la parte de los conceptos, vamos a definir dos reglas que son importantes. En primer lugar, la palabra de código debe tener al menos 3 bits. Estos, por ejemplo, los denomino A2, A1 y A0. El código de Hamming solo puede detectar y corregir un bit errado. Eso quiere decir que si tiene 2 errores, ya no lo podrá hacer y empieza a funcionar mal. El siguiente paso para justamente la generación es entender la longitud que va a tener el código Hamming. Este tiene tantos bits como lo dicte la siguiente fórmula. Aquí. Entonces, la fórmula, como le denomino HM, que es código Hamming, es igual a n más p. ¿De dónde sacamos estas nomenclaturas? N y p, ¿a qué refieren? Bueno, pues n van a ser los bits de información. En este caso, como para la implementación que voy a realizar, le voy a poner de 4 bits, A3, A2, A1 y A0. Estos son los valores que vamos a tener de por sí o que nos van a dar en el ejercicio. P son los bits de paridad que responden a una fórmula. Esa fórmula es la siguiente inecuación, que es 2 elevado a la P mayor o igual a n más P más 1. Entonces yo voy a poner un ejemplo justamente para el caso que vamos a desarrollar, que son 4 bits, n igual a 4. Entonces la idea es iterar P, empezar a darle valores. Hago un caso para 2 y un caso para 3. Lo que voy a hacer es reemplazar simplemente. P es justamente 2, entonces le reemplazo aquí y aquí. N es el valor que ya nos define el ejercicio o el que vamos a tener de por sí, que es 4. Entonces lo que nos resta es resolver o simplificar. En el caso de la izquierda tengo 4 mayor o igual que 7. No lo cumple esta inecuación. 4 no es mayor y no es igual que 7. Al lado derecho, cuando P es igual a 3, 8 es mayor o igual a 8. Sí cumple la inecuación. Por lo tanto, el lado izquierdo está mal y el lado derecho está bien. Este sí cumple. Entonces vamos a tener que para 4 bits de información, la longitud del código de Hamming son de 7. Es decir, va a tener 7 bits. Y por último paso para esta generación del código Hamming es tener en cuenta el orden que vamos a seguir. Entonces, siempre y cuando tengamos esos 4 bits, el código Hamming se va a presentar de la siguiente manera: P1, P2, A3, P4, A2, A1 y A0. En donde vamos a identificar A3, A2, A1 y A0 ya los tenemos. Entonces lo que nos resta identificar es P1, P2 y P4. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí justamente le explico que A3, A2, A1 y A0 ya son datos conocidos y debemos hallar P1, P2 y P4. Para este paso es necesario recurrir a los conceptos de generación y detección de errores. Usamos XOR para obtener ese bit de paridad. En este caso, bit de paridad par. Es por conceptos, el XOR, bit de paridad par. Entonces para P1 no es más que aplicar la XOR entre A3, A2 y A0. Para el caso del bit de paridad par P2, es necesario aplicarle la XOR entre A3, A1 y A0. Y para el bit de paridad par de P3, es necesario aplicar la XOR A2, A1 y A0. Aquí les voy a dejar el símbolo como tal de XOR, que sería esta la compuerta, y la función, por simplificación. De aquí es de donde sale. El símbolo es un más envuelto en un círculo. También vamos a tener en cuenta el siguiente detalle: ¿dónde ubicar los bits de P o por qué están en esa posición que ya se mostró? Entonces justamente P1, P2, P4, P8, P16 yo les suelo denominar así y ya poseen un determinado sitio, tienen una posición en específico. Estos bits se ubican en los puestos que sean potencia de 2, 2 elevado a la 0, a la 1, a la 3 y así. Entonces en nuestro caso, HM, que es el código Hamming, tiene una longitud de 7 y necesitamos 3 bits de paridad par en este caso para representar estas posiciones.
Entonces, quitando eso y enfocándonos en esta parte. HM, que justamente es la longitud del código Hamming, es 7. Y necesitamos 3 bits para representar esas posiciones, haciendo justamente alusión a la representación en binario. Entonces aquí las ubicamos. 001, representación 1, la posición 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 en binario y sus posiciones ya en decimal. Entonces justamente la idea es posicionar estas P, que son como vamos a hallar aplicando el XOR. La idea es ubicarlas en la posición que dé en la potencia de 2. Entonces 2 a la 0 es la posición 1. Ahí se ubicará P1. Y así con las siguientes. 2 a la 1 es igual a 2. Es la posición 2. Ahí iría P2. Entonces van de esa manera. Como podemos identificar, la posición 000 no se llega a usar. Esto se puede visualizar de mejor manera haciendo la tabla de Hamming. La idea es desarrollarla así para entender en un principio los conceptos de mejor manera. Entonces, si se hace de esta forma, es mucho más entendible. En este caso podemos identificar que los bits de paridad hay 1, 2, 3, 4. Y los bits de información es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 7 bits de información y 4 de paridad. Tenemos que son 11 el código de Hamming en total. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces en general, para realizarlo de mejor manera o que se entienda de una manera más abstracta y así pasarlo a una manera más práctica, que sería ya verlo en una tabla, aquí irían las posiciones: la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Y miren, la 8 justamente cae en el bit de paridad 4. Y de aquí se puede ir viendo la parte de los XOR mediante el funcionamiento de la tabla. Pues siguiendo con la simulación en Proteus, he diseñado justamente el código de entrada. Este está realizado en lógica negativa, están activados en bajo, pero no hay problema en verdad si se hace con positiva, que se activen en alto. La verdad eso no influye en el rato de obtener el código Hamming. Entonces lo que vamos a hacer es justamente plantear P1, P2 y P4, lo que habíamos revisado. P1 haciendo XOR entre A3, A2 y A0. El P2 haciendo lo correspondiente en A3, A1 y A0. Y por último P4 de la misma situación, A2, A1 y A0. Lo único que nos queda es configurarlo o posicionarlo de la manera que es. La posición 1, la posición 2 y la posición 4 son potencias de 2, entonces son los bits de paridad. Los demás corresponden a los bits que ya vamos a tener de información. Entonces ahorita la idea ya sería probarle. Ponerle para que se pueda visualizar. Entonces vamos a desactivar todos, justamente por estar en lógica negativa. Entonces este sería el 1. El 1, ajá. Entonces el 1 tiene el siguiente código. Como tal, entiendo que se hace un espejo, el 1 con el 0 con el 15, por ejemplo. Sí, activamos. Son todos activados. El 0, todos desactivados. Entonces el 1, el espejo se activaría el A3, el A2 y el A1. Con el 14. Entonces vamos a poner el 14. Y justamente tenemos el espejo con el 14 y el 1. Y así son con lo siguiente. El 2 con el 13, el 3 con el 12 y así. Es una forma de comprobar. Entonces, tenemos un transmisor TX. Es justamente aquel que va a codificar el código de Hamming, que es P1, P2, A3, P4, A2, A1 y A0. Lo que va a hacer es enviarle a un receptor RX. Aquí yo le denomino todos los mismos valores, pero en prima. Igual los almacena. Le pongo prima justamente porque va a pasar a un proceso. No son como tal esos valores. La pregunta que surge es: ¿cómo sé que es verdad esta información? ¿Cómo sé que no hubo algo que lo cambió dentro del proceso o hubo un factor externo que lo cambió? Entonces lo que hago es verificar. Aquí tengo la comprobación. Lo único que se debe hacer es aplicar el bit de paridad con los bits de información. Entonces, por ejemplo, en este caso, el primero, la misma red que usamos para encontrar P1, que era hacer el XOR entre A3, A2 y A0, lo único que debemos hacer es agregar un XOR con ese mismo bit de paridad y basta.
Lo mismo hacemos para el P2, que es la misma red de donde salió de XOR, y P4 y con las que tengamos. En este caso, para mi caso, es esto. Lo que vamos a obtener son estos bits que en realidad nos van a dar la posición. Entonces tenemos, recordando, tenemos 7 posiciones. Tenemos 3 bits. Las representaciones que podemos hacer es desde la posición 0, que no usamos, hasta la posición 7. Entonces está perfecto. Por lo tanto, tenemos la posición errónea. Sabemos a dónde dirigirnos y qué corregir. Y para entender de mejor manera esa posición de los bits, el C4 es el MSB en este caso. Siempre el LSB va a ser el C1. Ahora, justamente surge otra pregunta. Para llevarlo a la simulación, a una implementación, no puedo simplemente como en el papel cambiarle el valor. Lo que vamos a usar es la facilidad de la XOR. Sin error, lo único que podemos hacer es aplicar el XOR, pero usando por ejemplo Deep Switch, que sería el EP1, el EP2, el E sería como el error inducido, que yo le llamo. Entonces el P1 es el valor que ya tenemos, ya lo recibimos, todo perfecto. Pero el error es el que vamos a obtener. Entonces aquí el Deep Switch, por ejemplo, está en bajo, está en 0 voltios. Y si nos damos cuenta, el 0 le pasa. En el caso de que sea 1, también le pasa. Ahora, ¿qué pasa si el Deep Switch ya lo activamos? Ahora es un 1. Entonces, de 0 lo cambia a 1. Y del 1 lo pasa a 0. Entonces está perfecto. ¿Cómo vamos a corregir el error sabiendo esa posición? Lo que vamos a usar es un decodificador. El codificador justamente lo que nos permite es tener la entrada en binario, que son justamente las posiciones que pudimos ver, el C1, el C2 y el C4, y las vamos a ubicar en como corresponde, el LSB en donde sería y el MSB en el que le respecta a esa posición. Entonces justamente lo que vamos a hacer en este caso, yo le puse en la posición 4, haciendo el ejemplo de la posición 4, que sería Y4, este de aquí. Entonces la idea sería construir una red XOR aquí entre el P4, el valor que recibimos del transmisor, del transmisor, y esta posición de aquí. Entonces una patita con el que recibimos y esta con el que toda la información que ya hemos procesado. Entonces, en el caso de que no haya un error, el 0 pasa. Y en el caso de que exista un error, entonces aquí vemos, pasa el 0, en el transmisor nos está mandando un 0, pero dentro de la comprobación, pasando todo ese proceso, nos dice que en el Y4 sí existe un error. Entonces lo invertimos. De 0 pasó a 1. Y con eso ya lo tendríamos resuelto. Ok, entonces fijándonos en la simulación, lo que ya habíamos hecho en la primera parte, que es la generación del código Hamming. Entonces en este caso está puesto el 1, realiza el mismo proceso que habíamos visto, y ahora vamos a ingresar el error y comprobar que todo esté bien. Entonces ahorita por el momento no lo vamos a ingresar, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a correr, todo perfecto, está el 1, lo genera, este es el código Hamming. Y en el error justamente vamos a fijarnos. El ingreso del error lo puse arriba en este caso para identificar en todos. Entonces están desactivados. Eso quiere decir que deja pasar el valor del transmisor, el que estamos recibiendo. Entonces está todo perfecto. Son los mismos valores. Vamos a identificar la posición del error. Lo que justamente les comentaba es agregar el bit de paridad a la red XOR que ya habíamos visto antes. Para ubicarnos bien, por ejemplo aquí arriba, lo que hacemos es justamente este P1 aumentarle acá atrás y basta. Ese sería todo el proceso. Y de ahí obtenemos estos tres que nos dan la posición. Aquí los ubico, no están dando nada porque no hay error. Y de igual en el decoder, como no hay error, marca el 0. En el 0 justamente no estamos usando, entonces está perfecto, está tal cual. Esta posición, la 4 y la última. Ahora vamos a ingresar un error justamente en el 4. Vamos a la posición 4 aquí y vemos que sí está efectivamente, y el 1 le está cambiando a 0.
vamos a ver aquí el P4 en donde afecta. El P4 está aquí abajo, entonces afecta aquí. Y por ejemplo, en este ya debería de cambiar. En toda esta red, este ya varía. Por lo tanto, aquí se está activando. Justamente el 4. Aquí yo le tengo al revés. Debería ponerle como corresponde. El C4 es el MSB, sería el más pesado. Y sería 100, que justamente es el 4. Vamos al decoder. Y justamente el 4. Y se está activando este Y4. Ahora, el decoder en realidad, en la vida real, se activan en bajo. Entonces no deberíamos usar las XOR, sino las XNOR. Es justamente que aquí estoy usando las XNOR. Y vamos a ver en la posición 4 que viene a ser aquí. Entonces se está activando. Lo que me dice es que hay un error, porque justamente está en bajo. Entonces debe de pasarle al revés y corregir. Entonces vamos a revisar. Sean el mismo, el P1, el P2, el P4 y el AC. Vamos, el P1, el P2, el P4, el AC. Entonces está todo corriendo bien y funciona perfecto. La idea sería ya llevarlo a la implementación. Listo, entonces aquí les voy a presentar como tal el funcionamiento. En este caso, la vista es justamente desde acá abajo hasta acá arriba. Lo que hay que tener en cuenta es justamente la posición de los deep switch, que es de long hacia arriba justamente. Entonces cuando está hacia arriba permite el paso de corriente. De igual forma el de aquí, como no tenía uno como tal de 7, utilicé uno de 10. En este caso, como estoy usando los pines de aquí abajo, por eso los tengo hasta activados. O sea, como tal permiten el paso de corriente. Pero es más justamente por el hecho de que estoy usando los nodos de aquí abajo. Entonces por eso les subí aún. Como detalles, ¿qué más podría? Tener en cuenta lo de las resistencias, que no estén muy altas, 220 o 330 justamente. Los LEDs, que comprobar bien el funcionamiento. Y eso como tal. Los bloques, y está en posición. Entonces justamente voy a probar el 1. Y entonces la idea es verificar los bits o la denominación del bit que se está prendiendo con el otro. Entonces por ejemplo ahí podemos identificar que los dos primeros, el de la cuarta posición y el de la última posición. Aquí por ejemplo para identificar hay un punto que se vuelve espejo. Entonces para el espejo, que sería, a mi parecer, como yo lo interpreto, viene a ser el binario del 14. Entonces se va a prender al contrario del 1. En este caso se va a prender el tercer LED con el quinto y el sexto. Entonces lo voy a probar. Ahí está el 1. El espejo sería el 14. Entonces miren, ahí lo podemos identificar. Está el tercero, el quinto y el sexto. Y entonces todos son espejo. Es una forma de comprobarlo. Entonces aquí podemos ya revisar que todo está bien. Y le vamos a ingresar un error. Entonces el error le vamos a poner en la posición 1. Ahí tenemos la posición 1. Y por ejemplo ya estamos identificando que sí hay un error. Está perfectamente aquí atrás. Y acá igual. Vamos a ponerle en la posición 2. Aquí solo vamos a comprobar que todo se encienda. La posición 3. La posición 4. La posición 5. Perfecto. La 6. La 7. Y todo funciona bien. ¿Qué es lo que pasa con el código Hamming? Que no puede detectar y corregir dos errores. Entonces vamos a ingresar dos errores. En el 1 y en el 4. Entonces está el 5. Pero si nos fijamos en la parte de acá atrás, ya nos está dando mal. Porque aquí es justamente el tercer, que es el A3, el A2 y el A1 están encendidos. Pero acá ya me está dando cosas erróneas. Eso porque tengo dos errores ingresados. Entonces código Hamming no puede hacer eso. Por lo tanto la idea sería quitar un error. Que lo dejo en el 4. Entonces está en la posición 4. Y ahí sí se mantiene exactamente igual. Ok, entonces ya para finalizar el video me gustaría hacer hincapié justamente en la última parte, que yo uso las XNOR.
no necesitan una configuración por algo del colector, que esas salidas, las salidas normales en cualquier compuerta, también necesitan estar conectadas mediante una resistencia VCC. Es ese detalle por si tal vez surge un problema ahí, que le puedan revisar y tener en cuenta eso. Sin más que agregar, la verdad es justamente eso, seguir intentando. Siempre hay detalles en los que seguramente no nos salen, pero siempre tenemos ese margen a mejorar. Es confiar en nosotros mismos, saber que lo estamos haciendo bien, el estar intentándolo y validar todo lo que vamos aprendiendo. Sin más que agregar, es eso, que la sigan luchando, no se desesperen si no sale, es intentarlo tranquilo y en calma, tomarse un respiro y volverlo a hacer. Sin extenderlo más, sería eso. Desearle suerte. Muchas gracias por ver el video. Si te ayudó de todo corazón, no te pediría nada. Es ya con el simple hecho de que lo veas, ya es una gran ayuda. Voy a subir toda esta información también a un Patreon, si lo puedes revisar y si quieres toda justamente esa información. Y es eso. Tengo una excelente tarde, día, noche, que lo puedas sacar adelante todo lo que te propongas. Lucha, esfuérzate y realiza los sacrificios que tengas que hacer. Todo en pro de que puedas llevar a cabo todo lo que te propongas. Es eso, muchas gracias.